Estamos de fiesta, hermano, y estamos viendo varios temas relacionados a la victoria, al sacrificio de nuestro Dios, hermano. Y el día de hoy, hermano, es un día muy especial, porque es el último domingo de esta fiesta, de esta celebración, hermano. Después de este domingo seguiremos celebrando, pero estamos en la fiesta que estamos celebrando, hermano. El lema de esta fiesta, hermano, es el plan perfecto y se culmina el día de hoy, hermano. Porque va a pasar el día de hoy la victoria de nuestro Señor Jesucristo. A la clase, bueno, más bien a la lección del día de hoy, le he puesto el regalo más grande. Porque no podemos comparar con nada, hermano, lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. No podemos compararlo con absolutamente nada. No lo merecíamos, no lo podemos comprar, pero Dios nos lo dio por amor, hermano. En su grande amor, hermano. La salvación es un regalo, hermano, que es el más grande porque es lo que más necesitamos. Mucha gente podrá decir, pues un regalo muy grande podría ser un carro, ¿no? Podría ser un viaje, podrá ser muchas cosas materiales, hermano, pero lo que verdaderamente, hermano, puede ser el regalo más grande es la salvación, porque es lo que todos necesitamos, hermano. Lo que veremos a continuación, hermano, forma parte de una conversación donde Nicodemo, un principal entre los judíos, hermano, va a buscar al Señor Jesús de noche para poder conversar, para poder hablar un poco con el Señor Jesucristo. Porque había visto las grandes cosas, hermano, los milagros, todas las enseñanzas que el Señor había hecho en ese tiempo, hermano. Y él tenía la duda, quería saber de dónde provenía todo esto, hermano. Sabemos que ha venido de Dios, pero Nicodemo en ese momento no lo sabía. Dice, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él, hermano. Nicodemo no entiende la conversación porque piensa que el Señor Jesucristo le está hablando de nacer nuevamente. ¿Y en qué situación lo está poniendo? Que regrese al vientre de su madre. ¿Eso es posible, hermano? No es posible. Para Nicodemo era lo que estaba sucediendo. Era la enseñanza que él estaba aprendiendo, pero no era de esa manera, hermano, sino que era una transformación, hermano, era un nacimiento interior. Solamente puede provenir de nuestro Dios. Y nosotros estamos alegres, estamos gozosos porque lo hemos experimentado en esta semana. Mis hermanitos han bajado a las aguas y ¿qué ha pasado? Ha nacido de nuevo. Ha habido un cambio interior, hermano. Ha habido una transformación, hermano, que solamente puede provenir de nuestro Dios Todopoderoso, hermano. ¿Y cómo podemos responder, hermano, a este regalo que es bastante grande, hermano? Solamente con un verdadero cambio de vida, hermano. Con obediencia es lo que podemos pagar este sacrificio, hermano. Acompáñame a Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Yo estoy seguro que nos lo sabemos de memoria la mayoría, ¿verdad? Juan 3:16 es nuestro lema, hermano, es nuestra bandera. Pero vamos a darle lectura a todos juntos. ¿Estamos ahí? Dice el versículo número 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está el siguiente versículo? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 21 todos juntos. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Un texto muy famoso, hermano, que aquí en China, hermano, nos sabemos de memoria. Lo que acabamos de leer es tan importante, hermano, tenerlo presente todos los días de nuestra vida, porque es un resumen del Evangelio. Literalmente resumimos el Evangelio con este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito para salvación de todos nosotros, hermano. Desde el Antiguo Testamento se hablaron las buenas nuevas.
de alguien que vendría a gobernar, que vendría a liberar, que vendría a rescatar al mundo, que cada vez está peor, hermano. Isaías anunció que nacería el Mesías de una virgen, que sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, hermano, que por sus llagas seríamos nosotros curados. Ellos creían que vendría ese Mesías en forma de un gobernante, que lo iba a liberar de esa manera, hermano, pero el Señor Jesucristo lo hizo de otra forma. En el Nuevo Testamento, hermano, se cumplieron todas estas palabras que se dijeron en el Antiguo Testamento. Los 4 evangelios testifican de las buenas nuevas que llegaron al sacrificio del Rey de Reyes y el Señor de Señores, hermano. Entonces, ¿el evangelio sigue presente hasta el día de hoy, sí o no? Por supuesto que sí, hermano. Y la palabra evangelio, hermano, tiene el significado de buenas nuevas, o lo podemos traducir como buenas noticias. ¿A quién le gustan las buenas noticias? ¿Puede levantar su mano? ¿A quién le gustan las buenas noticias? Si yo le dijera que ganó tu equipo, ¿te alegrarías? Nos pondríamos contentos, ¿verdad? Si yo te dijera que mañana no hay clases, también nos alegraríamos. Si yo te dijera que ya cayó el depósito de tu trabajo, la nómina, también, ¿no? Si yo te dijera que no hay trastes sucios, que el cesto de la ropa está vacío, a todos nos encantaría, ¿no?, escuchar esas noticias. A todos nos escucha que nos den buenas noticias, hermano. Pues el evangelio no es cualquier buena noticia, hermano. Es la mejor noticia que el ser humano puede escuchar. La mejor noticia, hermano. Y esa noticia es que Dios te ama tanto, me ama tanto, hermano, que envió a su Hijo por rescate por ti y por mí, hermano. El ser humano se separó de Dios por el pecado, por la desobediencia. Desde el principio, hermano, hubo una separación por no haber obedecido lo que Dios había dicho. Desde el huerto del Edén, tú lo puedes recordar. Merecíamos la muerte y no podíamos salvarnos por nuestra propia mano, hermano. Así que Dios, en su grande amor, diseñó un plan perfecto. Un plan perfecto, hermano, para poder arreglarlo. Mandó a su Hijo amado, a su único Hijo al mundo para morir en la cruz y tomar nuestro lugar. El castigo que tú y yo merecíamos lo tomó el Hijo de Dios, hermano. Pero Él no permaneció en esa tumba, no se quedó ahí como cualquier otro Dios. Tú puedes ver los restos de cualquier otro Dios que están ahí, los huesos podrán estar ahí, pero nuestro Dios Todopoderoso dejó la tumba vacía, hermano. Al paso de 3 días se levantó y dejó la tumba vacía, hermano, declarando victoria. Ahora, si creemos en Él, tenemos perdón, tenemos vida eterna, tenemos una vida junto a Él, hermano. El regalo más grande que pudiéramos tener, hermano, que pudieran darte, es la salvación de tu alma, es la salvación de mi alma, hermano. Los golpes, los maltratos, la humillación, los insultos, ya no es necesario que los recibamos, porque Jesucristo tomó nuestro lugar. Pagó una deuda que tú y yo no podíamos pagar de ninguna manera, ni pensándolo monetariamente, ni haciendo algún sacrificio nosotros, ni yendo de rodillas a la basílica, ni haciendo ninguna otra cosa podríamos pagar esta deuda, porque el Señor Jesucristo lo hizo por ti y por mí, hermano. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El amor de Dios es un amor que no se puede explicar con palabras humanas, con palabras terrenales, hermano. Nos quedaríamos bastante cortos si lo quisiéramos hacer. No podemos poner una medida como lo llegamos a hacer nosotros, ¿verdad? Muchos de nosotros podemos decir, te amaré hasta que la muerte nos separe, ¿no? Te amaré en la enfermedad y en todos los momentos yo te puedo amar. Te amaré de aquí a la luna, de ahí de vuelta, ¿no? Y le podemos poner cualquier medida, hermano, pero al amor de Dios no se le puede poner. El amor de Dios es incondicional. A pesar de nuestro pasado, a pesar de nuestra desobediencia, Él nos ha amado. Y es una palabra que lo describe, hermano, porque nuestro Dios es amor. Nuestro Dios es en totalidad amor. Y déjame recordarte, hermano, que Dios no empezó a amarte a partir del momento en el que tú naciste. Dice la palabra que aún estando en el vientre de tu madre, el Señor ya te conocía. Te ama antes de que fueras concebido, hermano. Su amor no cambia con el tiempo, ni depende de lo que tú hagas, hermano. El salmista decía, tú creaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre.
Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios a esta congregación, embajadores, a cualquier persona de este mundo, hermano, que mandó a su Hijo unigénito. Y quiero resaltar dos palabras que son claves. Es amó y dio. Porque dar es una evidencia de amar. Y tú lo debes de saber. Cuando amas a alguien, ¿das tiempo? ¿Das esfuerzo? Podemos dar perdón, podemos dar ayuda, hermano, y damos lo que mejor tenemos, lo que más podemos dar, hermano. No es solamente decir te amo y no demostrarlo. El amor no se demuestra con palabras, por más bonitas que puedan escucharse, que nos puedan endulzar el oído, no se demuestra con palabras, sino con hechos. Como lo hizo el Señor Jesucristo. Le dijo a Nicodemo qué es lo que iba a pasar. De tal manera amó Dios al mundo que va a enviar a su Hijo unigénito para morir por todos nosotros. ¿Y qué pasó? Lo cumplió, hermano, en esa cruz tan hermosa. El amor fue la causa y dar fue la consecuencia, hermano. Y no entregó algo que fuera fácil, ¿o sí? No entregó algo que pudiera sobrar, no entregó algo que pudiera no tener un valor, hermano, sino entregó lo más preciado, entregó lo más hermoso, hermano, su Hijo unigénito. Al igual que iba a suceder con Isaac. ¿Tú recuerdas esa historia? La hemos visto. Abraham iba a dar a su hijo, a su único hijo, para sacrificio de lo que Dios necesitaba y quería, hermano. ¿Tú dejarías que tu hijo done un riñón a aquella persona que tú no conoces? O vamos a ponerlo peor, ¿tú dejarías que tu hijo done un riñón a tu peor enemigo? Pues yo creo que la mayoría de nosotros diría, yo paso, ¿no? ¿Por qué? Porque amas muchísimo a tu hijo para que pueda suceder eso, ¿no? Yo no lo haría, porque el amor que le tengo a mi hija es bastante grande para que ella pueda sufrir por una decisión que yo tengo. Pero el regalo más grande que nos hayan dado costó la vida de lo que Dios más quería. Su Hijo Jesucristo, hermano. La vida del Hijo de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, para contigo, para conmigo. En que siendo aún pecadores, ¿cuántos pecadores hay aquí? Yo soy el primero. Cristo murió por nosotros, hermano. No somos buenos, no lo merecemos, estábamos lejos de Dios, hermano, pero ahora hemos sido cercanos a nuestro Dios. Él nos ha acercado por su grande misericordia. Si fuera por nuestros méritos, créeme que nadie pasaría la prueba. Nadie pasaría la prueba. El mundo está cada vez más lleno de hostilidad, de perversión, hermano. Tú puedes ver las noticias y no nos cansamos de ver tantas cosas que suceden. El ser humano se ha encargado de destrozar todo el planeta, ¿sí o no? Tanta contaminación, todo lo que está pasando en Veracruz, del derrame de petróleo, todos los animales que están muriendo, hermano. Podemos darnos cuenta que el medio ambiente cada vez está más contaminado y varias situaciones, hermano. La guerra nos demuestra que no importa que haya niños, que haya hombres, mujeres, personas mayores, no les importa nada, hermano. Ellos van a hacer su propósito. El mundo cada vez está en perversión, pero nuestro Dios nos vino a rescatar, hermano. Pero Dios en su grande amor no murió por unos cuantos. ¿Murió por quién? Por todo el mundo. Por todo el mundo. Murió por el mundo entero. Mira nada más qué Dios tan grande tenemos, que es capaz de abrazar, de amar a todo el mundo. Aún no podemos limitar su grande amor. Hasta el 2026, hermano, somos alrededor de 8.200 millones de personas. ¿Tú te imaginas qué grande amor es ese? Y no podemos limitarlo aún, porque nuestro Dios no podemos ponerle una medida de ese amor tan grande que tiene. No hay persona que quede fuera del alcance del amor de nuestro Dios, hermano. Por más bajo que hayamos caído, es cierto que somos indignos de su amor, pero Dios abre la puerta de la salvación para todos nosotros, hermano, para todos los hombres. No hay excepción de personas, no hay excepción de personas por raza, por sexo, por género, hermano. Eso no importa, hermano. Nuestro Dios nos ha abrazado. Solo es cuestión de que creamos en Él para poder hacer válida esa salvación. Es como la analogía del salvavidas y el barco que se hunde. Un barco se está hundiendo, hermano. No hay nadie que pueda ayudar, solamente hay un salvavidas para cada persona. El barco ya naufragó, ya está como el Titanic, ya está a punto de desaparecer, pero hay un salvavidas para cada persona.
Depende de esa persona tomarse, agarrarse para poder salvar su vida, hermano. Ese salvavidas es el Señor Jesucristo. Porque mira, dice la última parte de este capítulo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Parece un poco contradictorio, ¿verdad? Porque vino al mundo para salvarnos, para no condenar. Pero el siguiente versículo dice que el que no cree es condenado. Pareciera contradictorio, pero debo aclarar, hermano, que Dios no te condena. Él te advierte, como ese padre amoroso que te dice que tengas cuidado con el sartén, porque si lo tocas, te vas a quemar. Como ese padre amoroso que te dice, ten cuidado, porque si caminas por ese lado, te vas a caer, te va a pasar algo. Nuestro Dios advierte porque te ama, porque no quiere que te pierdas. El propósito de Dios es salvar, no es condenar. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, hermano. Eso tiene un significado muy importante y debemos de entenderlo, porque la condenación no empieza cuando las personas rechazan a Dios. No porque ellos rechacen a Dios quiere decir entonces eres condenado, sino porque desde el principio, hermano, los errores humanos llevaron a ese barco a naufragar. Desde el principio ya está la condenación para todos, pero el Señor Jesucristo vino a quitar esa condenación. Si tú no crees en Él, entonces la condenación continúa. El Señor Jesús vino como respuesta de amor, como un rescate para toda la humanidad que ya estaba perdida. No es que a partir de que no lo aceptamos hay condenación, sino que ya estaba condenada y ya estaba perdida. Rechazar a nuestro Señor Jesucristo es quedarse en el estado en el que ya estábamos, que es sin condenación. Acercarse a la luz, hermano, implica reconocer errores, implica arrepentirse y cambiar. Y eso muchas veces incomoda, ¿sí o no? Incomoda bastante, por lo que algunos prefieren mantenerse en lo oculto. Dicen, no, yo no quiero que mi vida sea alumbrada, yo quiero seguir en tinieblas. El que practica la verdad vive en la luz, y esa luz es nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no quiere decir, hermano, que una persona es perfecta al estar con nuestro Señor Jesucristo. Todo lo contrario. Quiere decir que tiene la iniciativa, hermano, para poder cambiar, para poder pedir ayuda a nuestro Dios y que esa luz alumbre nuestra vida. Al acercarse a la luz, su vida refleja que hay una obra de Dios en él y testifica lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Reflejamos el cambio tan grande que Dios hizo y hace en nuestra vida. Dice la palabra que el que mentía, ahora ya no mienta más. El que roba, ya no robe más. El que tenía esas adicciones, hermano, ahora es libre. El que estaba sin propósito, ahora lo tiene, hermano. El que estaba muerto en sus delitos y pecados, ahora tiene vida. Y no solamente vida en esta tierra, sino vida eterna, hermano. La salvación está disponible para todos, para cada persona que decide aceptar esta salvación. El problema no es que Dios quiera condenar, sino que muchos preferimos a veces vivir en la oscuridad porque no queremos cambiar esas obras que muchas veces hacemos, hermano. El Señor Jesús es la luz del mundo y vino a mostrarnos el camino correcto, hermano. Y quien cree en Él vive en la verdad, recibe vida eterna, hermano, porque quien lo rechaza permanece en la oscuridad. No porque Dios no lo ame, sino porque decide no acercarse a esa luz y que lo alumbre. Este es el plan perfecto, hermano, que hoy sigue teniendo validez. Su victoria es un regalo perfecto, hermano, porque hoy podemos tener ese regalo de reconciliación. ¿Alguien lo quiere? Hay un regalo que se llama salvación. ¿Alguien lo quiere? Hay un regalo, hermano, que se llama amor. Hay un regalo, hermano, que se llama perdón. Y hoy Dios te lo da a través de su victoria en la cruz, hermano. Es maravilloso ver la obra tan grande que Dios hace. ¿Cómo es que es posible que el que no robaba ya no lo haga? Que el que mienta ya no lo haga, porque no es fácil. Que aquel que le gustaba algún vicio, no es fácil. Y lo importante que es, hermano, entender verdaderamente este regalo. Porque no es cualquiera, como nos ha dicho nuestro hermano Aarón. ¿Qué implica? Si hay este regalo, si Dios amó al mundo,
si Dios amó a este mundo y ha dado esa salvación, ¿por qué entonces hay una condenación? ¿Por qué entonces la gente se condena si hay este regalo? Y hoy lo vamos a entender tan grande. ¿Por qué es esto? No es porque Dios sea malo, no es porque Dios quiera. Dice que Él no quiere eso. Si Él retarda su venida, ¿por qué es? Porque Él quiere que todos, ¿qué? Procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios ama y Dios tiene, pero Dios es justo, Dios es verdadero, Dios es fiel. Y a través de esta palabra vamos a ver lo que Dios quiere mostrar para cada uno de nosotros. Nos acaba de leer nuestro hermano Aarón, Juan capítulo 3, versículos 16 al 21. Del 22 al 30 nos habla acerca de esta figura que dice el amigo del esposo. Y a veces estaba hablando de Juan el Bautista. Sabemos que Juan solamente bautizaba en agua y que solamente él tenía una misión. Y cuando ven que el Señor Jesús también estaba bautizando y empezaba a tener discípulos y empezaba a tener gente que le seguía, van y le preguntan, oye, del otro lado hay quien está bautizando y está haciendo las cosas. Y Juan les recalca, les dije que yo no soy el Cristo. Yo solamente soy el amigo del esposo. Y el amigo se goza de ver que el esposo es el que está haciendo su labor. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Qué palabras de este varón, qué palabras, ¿sí? Qué importante es eso de saber que el único que merece gloria, honra y alabanza es nuestro Señor Jesucristo. Y con este antecedente vamos a leer los siguientes versículos que me corresponden. Versículos 31 al 36, lo vamos a hacer de manera alternada. Y el título que yo le puse a este pasaje, sin ponerme de acuerdo con mi hermanito Aarón, es el testimonio más grande. Él nos acaba de compartir del regalo más grande, yo les voy a compartir del testimonio más grande. Y la palabra de Dios dice así: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. Y el que viene del cielo es sobre todos. Usted es el que sigue, por favor. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juntos el 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjese, este pasaje como que parece como que está injertado en todo lo que viene, ¿no? Porque como nos decía nuestro hermano Aarón, el pasaje que leyó viene de una conversación que tiene el Señor Jesús con Nicodemo. Pero cuando empieza este pasaje pareciera que esto es solo un comentario. No se sabe bien si es de Juan el Bautista, que es el último en hablar en este pasaje, o si es de Juan el Evangelista, el que escribió el libro, ¿sí? Pero cualquiera de los dos, ¿sí? Cualquiera de los dos que haya escrito esto, cualquiera de ellos dos tienen un gran testimonio. Tienen algo que decir, algo que compartir, lo que Dios les ha revelado. Y ahorita vamos a ver por qué. Teniendo en cuenta eso, este pasaje comienza con una declaración bien importante. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. Más abajo dice, el que viene del cielo es sobre todos. Pero el que es de la tierra, ¿qué dice? Es terrenal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué está hablando de esta manera? Habla de dos tipos de personas. Dice el terrenal y el celestial. Obviamente, el terrenal, ¿qué características tiene? Pues que proviene ¿de dónde? De la tierra. Tú y yo provenimos de la tierra.
fuimos formados del polvo y al polvo vamos a volver. Y como tales, ¿qué cosas podemos hablar si somos de la tierra, si pertenecemos al globo terráqueo, a esta tierra, a este planeta? Tú y yo pertenecemos a este planeta. ¿De qué cosas vamos a hablar? Pues de lo que conocemos aquí, de lo que somos. Más allá no podemos hablar. Podemos atestiguar cómo es Júpiter, cómo es su clima, cómo son las... No. Si acaso de algo que se ha investigado, de algo que se ha dicho, acaban de regresar una expedición de la luna que tenía muchos años que no habían enviado hombres a la luna, acaban de regresar, es de esa expedición. ¿Qué pueden decir ellos? Ellos pueden atestiguar de algo, de lo que hay en la luna, pero no pertenecen, no son lunáticos, siguen siendo gente terrestre, aunque apareciera que hay gente así. El hombre terrenal, cosas terrenales habla. ¿Qué hablamos tú y yo? ¿Qué podemos decir? ¿De qué podemos hablar? Cosas terrenales. Y aunque dentro de nosotros hay gente muy talentosa, que habla bonito, que puede escribir canciones hermosas, que pueden escribir poemas, que pueden escribir libros. Esa es una gran cualidad que algunos terrestres tienen, no todos tenemos esa capacidad, ¿sí? De tener una gran voz, de tener alguna cualidad extraordinaria a lo que los demás somos. Pero por mucho que hablen bonito, que escriban bien, que tengan esas cualidades, siguen siendo ¿qué? Terrenales. Las cosas siguen siendo terrenales. Pero dice el celestial, el que viene del cielo es sobre todos. ¿Por qué? Porque Él viene del cielo. ¿Y el cielo qué es? La majestuosidad. El cielo es toda santidad. Es algo excelso, es algo sublime. Es algo que tú y yo no conocemos. Pero Él sí, porque Él proviene de allá. Él viene de arriba. Nosotros somos terrenales. ¿Qué está diciendo este comentarista, sea Juan el Bautista o Juan el Evangelista? Está reconociendo, nosotros no somos nada. Por eso Él dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Por muy talentoso que yo sea, y vamos a ver ahorita el testimonio de cualquiera de los dos, Él es el grande, porque Él viene de arriba. Y dice, es sobre todos. Y después, si Él es de arriba, ¿qué cosas va a hablar? Si Él proviene de allá. Versículo 32. Dice, lo que vio y qué, y oyó, esto testifica. Hasta ahí nos vamos a quedar. Versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces, el que viene de arriba, ¿qué palabras habla? ¿De qué va a testificar? Dice que de lo que Él ha visto y ha escuchado. ¿De quién? De su Padre. Por eso cuando Él viene, la manera en la que Él habla, la manera en la que Él se desenvuelve aquí en la tierra, empieza a maravillar a todos y dice, ¿quién es este hombre que habla con esa autoridad? ¿Quién es Él? ¿De dónde proviene? ¿No es el hijo de María? ¿No es el hijo del carpintero? Decían. Y se maravillaban de la manera que Él hablaba, porque Él no era terrenal. Aunque nació en este mundo y nació de una mujer, no nació de simiente, de carne y de sangre como tú y yo. Él fue engendrado. ¿Qué quiere decir esto? Dios puso el gen en María para que ella pudiera dar a luz. No fue concebido como tú y yo, no viene de carne y sangre, Él viene de lo alto, Él fue engendrado. Por eso dice, las palabras de Dios habla, ¿sí? Y esto testifica. Y después dice, versículo 33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El Padre, versículo 35, ama al Hijo y todas las cosas
ha entregado en su mano. Entonces, fíjate nada más. Aquí está hablando acerca de un testimonio. ¿Y qué es un testimonio? El testimonio es una evidencia, es un registro, es un informe, es una verdad, es una declaración personal y auténtica. Y aquí nos está diciendo que Cristo Jesús da testimonio del Padre. Él trae un testimonio. Y ahora fíjense nada más lo importante de esto. Si este pasaje es de Juan el Bautista, ¿qué testimonio tenía Juan el Bautista? Simple y sencillamente fue uno de los últimos profetas que hubo aquí. Que vino, dice la palabra, en el poder y en el espíritu ¿de quién? De Elías. ¿Cuál fue su misión? Preparar el camino del Señor. Vino a declarar y hablar de arrepentimiento y vino a bautizar en agua. Pero además de eso, mi hermano, a él se le reveló quién era Cristo y qué tenía que suceder para que él identificara a quien iba a ser el Cristo. ¿Y qué es lo que tenía que ver? Que aquel que bautizara, ¿qué tenía que enseñar? Tenía que pasar, hermanos. ¿Qué tenía que descender sobre él? El Espíritu Santo como en forma de paloma y posar sobre él. Entonces, cuando Juan el Bautista viene y ve a Cristo, ¿qué es lo que dice? Lo reconoce y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tal es así que le dice, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí, que yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de tus zapatos. Por favor, bautízame tú. ¿Pero qué le dice Cristo? No, es necesario que así sea para que se cumpla toda justicia. Y Juan el Bautista, hermanos, bautiza al Señor Jesucristo. Testimonio grande, ¿no? ¿Qué testimonio de este hombre? ¿Sí? Que hablaba con autoridad, que hablaba con poder. Pero ¿sabes qué? Seguía siendo una persona terrenal. Seguía siendo una persona terrenal. ¿Qué testimonio tienes tú, mi hermano? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué es lo que has vivido de Dios? ¿Qué puedes testificar? Pero ¿sabes? Juan el Bautista seguía siendo un terrenal. Ahora, si el comentario fue de Juan el Evangelista, bueno, ¿quién fue Juan? Discípulo y apóstol del Señor Jesucristo. De los más cercanos del Señor Jesús. Acuérdense que siempre iban ¿quiénes? Pedro, Jacobo y Juan. Eran a los tres por lo regular que el Señor agarraba y traía con ellos. Testigo de que fue Juan. De la transfiguración, nada más y nada menos. ¿Sí? Nada más y nada menos. Testigo de ver los milagros, de la manera que el Señor obraba, sanaba, liberaba, hacía esto, hacía el otro. El último en morir. ¿De cuántos años murió más o menos el apóstol Juan, mi hermano Josué? Más o menos de 100 años. ¿En dónde estuvo él? En la isla de Patmos, desterrado. Pero en esa isla que recibió, nada más y nada menos que la revelación del Apocalipsis. Y en esa revelación, hermano, no solamente recibe las señales de los últimos días, de los últimos tiempos, vio a Cristo tal y cual es. Mayor que cuando lo vio en la transfiguración. Lo vio tal y cual era. Dice que de tal manera ahí en Apocalipsis, cuando lo vi, ¿qué dice? Caí como muerto. Porque se le presentó
tal y cual era Él. ¿Qué testimonios de los dos, hermano? ¿Cuál eliges? ¿Cuál te gustaría haber vivido, aunque sea una de las cosas de Juan el Bautista o de Juan el Evangelista? ¿De cuál de los dos? Testimonios grandes, ¿o no? Pero seguían siendo gente que terrenal. Gente que si tuvo ese testimonio es porque el de arriba se los reveló. Porque el de arriba, que es sobre todos, les dio la autoridad. Porque el de arriba los capacitó. Las palabras del Padre son las que les estaba enseñando a ellos personalmente y a los que querían escucharlo. Testimonio grande, pero no se compara al testimonio que tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Él iba a atestiguar? Que Él fue testigo, el Señor Jesús, de lo que vio y de lo que oyó del cielo, del Padre. Son las palabras que vino a dar aquí en la tierra, las cuales tú y yo las tenemos escritas en este precioso libro. Las palabras del Padre son las que Cristo vino a dar, el testimonio que Cristo vino a dar. Sermón del monte, toda la enseñanza que viene en ese sermón. Desde que empieza con las bienaventuranzas y nos empieza a enseñar y a enseñar y a enseñar. Por eso Cristo decía, mi testimonio es verdadero, porque no hablo lo que yo quiero, sino las palabras del Padre son las que yo estoy hablando. El testimonio que trae el Señor Jesús es el que tú y yo tenemos que creer. Es el que tú y yo tenemos que adoptar. Es en lo que tú y yo tenemos que vivir. Las palabras que el Señor Jesús ha dado. Dice, por eso mis palabras son vida. Mis palabras son vida. Dice aquí el pasaje que estamos leyendo, versículo 34. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Jesús vino lleno de la plenitud de Dios Padre, vino lleno de la plenitud de lo que hay en el cielo. Tal es así que por eso el mar le obedecía. Tal es así porque dice que todo le dio al Hijo. Dice el versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Por eso Él venía con toda la autoridad, con todo el poder para sujetar la creación, para sujetar todo aquello que era necesario. Por eso cuando Él le dijo al mar, enmudece, ¿qué pasó? Enmudeció. Enmudeció porque Él venía lleno de la plenitud de Dios. Por eso cuando le dice a Pedro, ven. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Pudo caminar sobre las aguas? Sí. ¿Por qué los demás no se atrevieron? ¿Por qué los demás no se... ¿Te imaginas, como dice un hermano, hubiera habido registro, no de 1, sino de 12 que hubieran caminado sobre el mar? Solo uno creyó. Fue el que pudo hasta cierto momento. ¿Pero por qué pudo hacer? Porque Dios dio la orden. El Señor Jesús le dijo, ven. Porque hubo sanidades. Porque pudo detener ese flujo de sangre. Porque pudo liberar al endemoniado gadareno. Porque pudo levantar a la hija de la viuda de Naín. Porque pudo el Señor hacer todo esto. Porque pudo levantar a Lázaro después de 4 días. Porque Él tenía toda la potestad. Él tiene toda la potestad. El testimonio del Padre estaba sobre de Él. Y lo más hermoso, hermano, Él venció la muerte. Él se levantó. Dice, yo puse mi vida y la vuelvo a tomar porque yo tengo toda potestad. El Padre me ha dado esa potestad. Eso es el testimonio del Hijo, mi hermano. ¿Es poderoso? ¿Es maravilloso? Ahora mi pregunta es, ¿lo crees? Piénsalo.
¿Lo crees? Por eso dice, el que cree tiene vida eterna. ¿Qué es lo que tengo que creer? A veces creemos solamente porque una persona dice, creo. ¿Es así? ¿Es eso? ¿Eso es creer? ¿Qué es creer entonces, mi hermano? Tenemos que empezar por ahí, porque a veces no entendemos realmente lo que es esta palabra. A veces leemos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y nada más porque diga, yo creo ya, no. Creer viene del griego pisteu, que significa confiar, crédito, tener fe, estar persuadido, convicción, tener esperanza, estar plenamente convencido, persuadido, no tener duda de nada, entender y conocer de en quién estoy creyendo, las palabras de quién estoy creyendo y por qué. No solamente es eso, por eso dice el apóstol Pablo, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Si no hay quien les enseñe, si no hay quien les diga. Por eso tú y yo tenemos que abrir nuestra boca. Tenemos que testificar, tenemos que enseñar y llevar a la gente a tener fe en el Señor Jesucristo. A que la gente se persuada, a que la gente se convenza de que solo hay un Dios y un Salvador, de que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Para la gloria de Dios Padre. Tienen que confesarlo, pero tienen que manifestarlo. Tienen que saberlo, hermano. ¿Y cómo van a creer si tú y yo no abrimos la boca? Te pregunto, ¿tienes un testimonio que dar? ¿O de plano Dios no ha hecho nada en tu vida? ¿O quieres un testimonio? Es que yo no tengo el testimonio como Juan el Bautista. Pues, ¿qué voy a decir? Yo no tengo un testimonio como Juan el Evangelista. Pues no, yo no estuve con el Señor. Yo no fui. ¿Qué Dios no ha hecho nada en tu vida? ¿Que Dios no te ha respuesto la oración que tú le pediste? ¿No te ha dado ese trabajo que le pediste? ¿No te ha dado la mujer o el esposo que tú pediste? ¿No te ha dado la bendición en tu vida? ¿No te ha sustentado hasta el día de hoy? ¿Por qué entonces no abrimos la boca? Y te pregunto y piénsalo, mi hermano, hasta el día de hoy, ¿cuántos has traído a los pies de Cristo? A que realmente se persuadan. A que realmente se convenzan. Si a veces, mi hermano, los que estamos aquí, ni siquiera persuadidos estamos. ¿Sabes por qué? Porque se ve en tu testimonio. Porque se ve en nuestro comportamiento. Esto tendría que estar lleno. Esto tendría que estar lleno. Pero no están persuadidos, mi hermano. Han creído solo así. No están persuadidos. Han escuchado. No están persuadidos. ¿Qué tan persuadido estás por Dios? ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Dispuesto a dejar lo que te pida? Piénsalo, piénsalo. Tiempo, familia, fuerzas, escuela, trabajo. ¿Lo que Dios te pide? ¿A tu hijo? ¿A tu hija? El amor que Dios ha puesto en ti es tal. ¿Cuánto nos hace falta, hermano, realmente amar a Dios como Él nos ha amado? Pero sabes, Él es bueno, Él es maravilloso, Él es misericordioso y nos conoce y nos da la oportunidad porque sabe que nos estamos esforzando. Tenemos que esforzarnos más para manifestar ese Dios grande y dar ese testimonio, ¿sí? Y de la palabra creer viene tener fe, y fe es el emuná en hebreo, que es algo duradero, que es algo seguro. Por eso dice, el que cree en el Hijo, versículo 36, tiene vida eterna. Esa vida eterna ya está operando en cada uno de nosotros. No dice, el que cree en el Hijo va a tener, así lo dice.
Hermanos, ¿estamos aquí? ¿Dice va a tener o dice tiene? ¿Qué es lo que hace Dios? Cuando tú crees en Él, cuando tú estás, desde ese momento empiezas a vivir esa vida eterna que va a continuar cuando este cuerpo ya no esté. Pero la vida eterna la estamos viviendo desde ahora, desde este momento. Esas bendiciones, lo que Dios tiene para con nosotros, tenemos ya esa vida eterna. Si Cristo Jesús está en tu vida, si has creído en Él, si estás persuadido de Él, la vida eterna ya la puedes vivir. Por eso nos gozamos, por eso nos alegramos. Es lo que nos mueve a venir aquí, a entregarle nuestra vida, nuestra mejor ofrenda, mi hermano. Nuestra mejor ofrenda. Con todas nuestras fuerzas, dice, con toda tu mente, con todo tu corazón. No limito nada para mi Dios, porque Él no escatimó nada. Cuando yo vengo me derramo, cuando yo vengo me entrego. No me importa si el de al lado, no me importa. Vengo a ver a mi Señor, a entregarle lo mejor de mí, a rendirle lo que Él me ha dado. Porque esa es la vida eterna. Pero fíjate lo que dice. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, que dice, está sobre él. ¿Por qué? Porque dice el versículo 32 que vimos. Lo que vio y oyó, esto testifica. Pero ¿qué pasa? Nadie recibe su testimonio. Rehusar. ¿Qué es rehusar? Viene del griego apeiteo, que significa no creer adrede, perversamente, ser contumaz, ser rebelde, sin disposición, que no es persuadible. Fíjate lo que dice esta palabra, el que rehúsa. ¿Qué quiere decir esto? Que te predican, nos dicen. ¿Y qué pasa con nosotros? Nada. No somos persuadibles, sino al revés, dice, contumaz, rebelde, adrede, no quiero obedecer. Yo no quiero recibir este testimonio. Eso es lo que pasa cuando no creemos y nos rehusamos a creer. Por eso dice, la ira de Dios está. Así como dice que el que cree tiene momento presente, vida eterna, así el que rehúsa a creer, la ira de Dios está presente sobre él. ¿Por qué? Ay, qué Dios tan tremendo. No, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros creemos, dice la palabra de Dios, que estamos creyendo en el testimonio del Hijo, y con eso estamos declarando que Dios es veraz. Estamos declarando que Dios es verdadero, que Dios es fiel. Yo estoy creyendo en las palabras de Cristo porque son las palabras del Padre. Yo creo en Dios. Eso significa. Pero cuando nos rehusamos, cuando no creemos, estamos diciendo, eres un mentiroso. Lo que tú me estás diciendo no me importa. Lo que tú dices no me interesa. Estamos rechazando el testimonio del cielo. Estamos rechazando las palabras del Padre. Por eso es que dice, estás condenado. No te puedo salvar si tú te rehusas. Tiene que venir entonces ¿el qué? El arrepentimiento. Tiene que venir entonces el pedir perdón para que la ira de Dios se quite de encima. Pero ¿sabes qué pasa, mi hermano? Mucha gente está como dice Romanos 1:21. Podemos entender esta palabra que dice desde el desde el 18. Fíjate lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo de Dios se conoce, les es manifiesto,
pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjate lo que dice el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y después lees todo lo demás que dice que por lo tanto Dios los entregó. ¿Qué puede hacer Dios en un corazón, en una mente que se rehúsa? ¿Qué puede hacer? ¿Puede obrar? No, porque yo tengo que dejar que Él obre en mi vida. Si tú te rehusas, Dios te entrega. ¿No quieres? Quédate. Pero la condenación está sobre ti y mi ira está sobre ti, porque conociendo quién soy yo, conociendo el testimonio, conociendo estas palabras, te has rehusado. Te has rehusado. Fíjate lo que dice ahí mismo en Romanos, capítulo 4. Versículo. Se me pasó, se me traspapeló este pasaje. Bien, dejémoslo así. Lo importante, hermano, que es, sí es un regalo maravilloso lo que Dios nos ha dado. Lo tenemos que valorar y entender hasta dónde llega ese regalo, qué significa ese regalo. A veces cuando nos regalan algo y no nos gusta, ¿le damos importancia? ¿Nos importa? ¿Quién te lo regaló? No sé. Y lo botas. ¿Se siente bonito eso? Imagínate la persona que hizo el esfuerzo, que fue a buscarlo, que fue y pensó, no, pues es que el color, la talla, esto, y va y lo envuelve, a ver un papel que le gusta, a ver qué le gusta. Se preocupa por los detalles. Llega y mira, y con toda la emoción, el amor, mira, te traje este presente y tú, sí, gracias, ahí déjalo. ¿Qué se siente, mi hermano? Pero ¿sabes que muchas veces así le hemos hecho al Señor? Con ese regalo tan grande. Mi hijo, te quiero dar lo mejor. Tengo para ti lo mejor. Quita lo que estorba, como se llame. Y no, espérate, Señor. Es que no, espérame. O sea, ¿cómo crees? Estoy joven. Tengo que disfrutar la vida todavía. No, espérame. No estoy lista. Y Dios con el regalo. No rehusemos a lo que Dios quiere. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es una paz, por eso es una bendición, ¿sabes? Porque no has rehusado a creer, porque no has rehusado las palabras de Dios. Y las palabras de Dios son fieles y son verdaderas. Él es fiel y verdadero. Su testimonio es fiel y verdadero, mi hermano. Porque las palabras que Dios ha dado, Él ha hablado. Vamos a terminar leyendo Apocalipsis 19. Les pido a mis hermanitos de alabanza, si van pasando. Y gózate en el Dios tan grande, en el regalo tan grande, en el testimonio tan grande que Él nos ha dado, en el plan perfecto que hoy te tiene a ti aquí, escuchando las palabras de Dios, que te tiene hoy aquí para glorificar su nombre. Cuando lo encuentres, te invito a que te pongas sobre tus pies. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. ¿Ya lo tienen, mis hermanitos? ¿Se pueden poner sobre sus pies, por favor? Para que lo podamos leer. Lo vamos a hacer de manera alternada y entiende lo que estamos leyendo. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba, ¿cómo se llamaba? Fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Ustedes el 12.
Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Dios. Tiñó sus ropas de sangre